Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Tom estuvo en el sótano todo el día mientras seguía entrenando sus poderes, trató de obtener un mejor conocimiento sobre cómo funcionaba y el secreto detrás de ellos. Tratando de juntar lo que podía para poder vincularlos y resolverlo. Tenía una idea sobre su campo de desvío, una teoría que podría darle una ventaja en una batalla real. Dado que podía desviar proyectiles o fuerza contundente de sí mismo, entonces podría ser capaz de redirigir los ataques desviados contra otros o incluso contra el rastreador original. 7 consideró el hecho de que todavía era demasiado débil, luego supuso que aún no sería capaz de redirigir los ataques que venían de atrás y que solo podría redirigir los proyectiles con un gesto con el dedo. Si se lanzaba un misil contra él, podía crear el campo deflectivo y justo en el momento del impacto, en lugar de explotar, lo redirigía usando su propia velocidad para hacerlo. Al igual que estar rodeado de hombres armados y que abrieron fuego contra él, a medida que cada bala golpeaba su campo, podía mantenerlos en su lugar y reunir el impulso de cada bala antes de liberarlos de nuevo en los cuerpos de sus dueños. 8. Sin desviar el objeto, el campo deflectivo es casi el mismo que un campo de fuerza que lo protegía. Por lo general, se centra en él o alrededor de él, con él como foco de los radios. El campo puede tomar una forma esférica o plana y manifestarse en forma de una barrera como escudo, pared, cúpula o burbuja. Sin sus propiedades de desviación. Es solo un escudo de fuerza, pero poseía texturas similares a las del vidrio o el cristal, creando la apariencia de una barrera similar a una ventana casi irrompible, que era claramente invisible para los demás. 1. El campo de fuerza sería capaz de bloquear o impedir los objetos que se acercan y anular los ataques, incluidos los ataques físicos y basados en la energía, y esto le facilitaría repeler o reflejar los ataques, además de ser utilizado para la contención para aprisionar a los enemigos. Con suficiente dominio y suficiente control de su campo de fuerza, debería ser capaz de moldearlos en una variedad de formas, objetos, estructuras y cualquier otra forma avanzada. Al igual que lo que había hecho antes, concentrando el campo deflector alrededor de su puño antes. Aunque no era estable de ninguna manera, era posible usar esta barrera como una armadura, creando un campo de fuerza delgado alrededor de su propio cuerpo en caso de que decidiera tener un poco de contacto físico con alguien. De esta manera podía evitar que el daño o las fuerzas lo dañaran o incluso lo tocaran si así lo deseaba, sin que su oponente pudiera darse cuenta de que tenía un escudo protegiendo su piel y pensar que tenía una piel muy densa como la de un kryptoniano. 5. Podía reducir su campo de fuerza y usarlo como proyectil, además de otras medidas ofensivas en lugar de solo defensivas, como crear un campo de fuerza dentro de un objeto o persona y expandir el campo de fuerza para que el objeto o la persona explote. En su forma más versátil, Tom puede ser capaz de moverse, manipular e interactuar con la materia o la energía mediante el uso de sus campos, dependiendo de su nivel de control sobre la habilidad y las propiedades exactas de su campo. 1. A pesar de su notable resistencia y durabilidad, los campos de fuerza no siempre son impenetrables y pueden eliminarse mediante el drenaje de energía o la fuerza extrema. 27. Basta de ese aspecto. Necesito entender las posibilidades que puedo lograr con mi telequinesis, pensó Tom para sí mismo mientras aún estaba tan sumido en sus pensamientos. 8. La verdadera razón por la que quería profundizar en su control telequinético era porque tenía la sensación de que en realidad no era telequinesis, sino algo completamente diferente que influía en la energía y la materia de un objeto. 11. Sabía que la materia es una de las sustancias más comunes que describen el universo, incluyendo sus variaciones y oposiciones. Desde los órdenes de magnitud, la materia puede variar desde partículas subatómicas hasta escalas astronómicas, como el universo observable. Más específicamente, las partículas elementales, los átomos, las moléculas, las células, los microorganismos, los objetos cotidianos, los animales, los edificios, las ciudades, las montañas, los continentes, los planetas, los sistemas planetarios y las galaxias están compuestos o contienen fragmentos de materia que lo definen. 1. Lo que significa que no estaba controlando objetos, sino que estaba controlando las partículas que lo componían a nivel subatómico.
Este análisis envió un agradable escalofrío por la espina dorsal de Tom a medida que las posibilidades seguían expandiéndose en diferentes variaciones. 14 Se le ocurrió que podía usar la telequinesis para alterar el curso direccional de un objeto como una maniobra telequinética. Al igual que cambiar el número en el que cae un dado, alejar un objeto, atraer y repeler objetos a su alrededor, desviar y reflejar ataques, cambiar la trayectoria de un proyectil, mover objetos de tamaño pequeño o masivo, etc., e incluso puede manipular los vectores circundantes de materia y energía. Los componentes clave que estaban presentes en casi todo lo que había estado pensando como una posibilidad una vez que obtuviera suficiente control sobre sus poderes eran vectores de materia y energía. El campo deflectivo que pensó utilizar para desviar y redirigir los objetos que habían entrado en contacto con él, tenía que hacer uso tanto de la magnitud como de la dirección del objeto en su beneficio. Así es, todos tenían vectores como factor clave. Poco a poco empezó a darse cuenta de que sus poderes podían estar basados en vectores. Eso explicaría por qué fue capaz de golpear esa pared sólida con el campo alrededor de su puño e hizo grietas debido al impacto sólido en ella, incluso cuando no tenía la intención de hacerlo, podría haber aumentado de alguna manera el impulso detrás del golpe. Si sus poderes estuvieran realmente basados en vectores, entonces podría manipular cualquier cosa que contenga un vector, desde el aire, la energía cinética, el fuego, el agua, hasta un nivel molecular donde existen átomos, protones, neutrones, electrones y partículas elementales. Podría lograr una forma de manipulación de la materia. Con la manipulación vectorial, podía manipular fenómenos elementales y físicos para manipular las leyes de la física. 14. Un elemental. Se acarició la barbilla mientras reflexionaba sobre la idea. Podía crear, dar forma y manipular elementos de su elección. Los elementos son las partes fundamentales, más simples y esenciales de las que se compone cualquier cosa material. Además, son naturalmente irreductibles y están compuestos de otros componentes. Hay varias formas de mezclar elementos de manera que se pueda usar para crear otras cosas, como el hielo que podría considerarse como una combinación de agua y aire para producir un sólido. 15 Independientemente del paradigma elemental específico en uso, su habilidad para manipular el fenómeno elemental puede ser capaz de afectar a las cosas compuestas en parte de su elemento. Por ejemplo, si era capaz de controlar las rocas que son elementales, podía controlar los metales controlando las impurezas de la tierra dentro de ella. 6 La idea de manipular el fenómeno físico dentro y alrededor podría darle un control completo sobre la condición física, la velocidad, la fuerza, la resistencia de sí mismo, lo que le permitiría alterarlos y manipularlos libremente, lo que básicamente podría hacerlo parecer un superhumano sin músculos desgarrados. Se encogió de hombros, un poco intrigado por la idea de manipular las leyes de la física. Podía crear, dar forma y manipular las leyes de la física, todo lo que tiene que ver con la materia y su movimiento y comportamiento a través del espacio y el tiempo. Junto con conceptos relacionados como energía y fuerza, incluyendo momento, fricción, vectores, inercia. Por ejemplo, cambian la dirección en la que se mueve una pelota y la velocidad a la que viaja. Podía tomar una piedra y arrojarla a un objetivo en particular mientras cambiaba la velocidad de la piedra para que fuera idéntica a la de una bala. 8 La vasta naturaleza de sus poderes le dio sentimientos encontrados de euforía y una pizca de miedo a perderse a sí mismo, porque un poder tan grande podía llegar a su cabeza cuanto más fuerte se volvía y podía convertir fácilmente a alguien con una mente como si fuera maníaco. Quería volverse más fuerte y explorar todas las posibilidades de sus poderes, luego ver cómo lo afectaría si se volvía demasiado fuerte, si podría volverlo loco convirtiéndolo en un psicópata o volverlo malvado debido al sentimiento de supremacía, y el heroísmo no estaba en su currículum. 15 Las posibilidades dentro del verso de DC estaban más allá de la comprensión y solo quería ver cómo se desarrollaban las cosas para él. 1. Los eventos que tuvieron lugar el otro día demostraron que poco a poco estoy adquiriendo un mejor control de mis poderes a nivel subconsciente. Aunque fue una situación de vida o muerte, me alegro de que haya funcionado. Esa semana comenzó como cualquier otra, asistiendo a conferencias como de costumbre. Estaba en clase y el profesor parecía estar diciendo algo, pero no estaba prestando atención, estaba perdido en mis pensamientos mientras miraba fijamente al profesor. Señor Hendricks, señor Hendricks. Escuché la voz de mi profesor llamándome desde la distancia, sacándome de mi cabeza mientras me alejaba de mis pensamientos y volvía a la realidad. Señor. Le respondí mientras le prestaba toda mi atención. Bienvenido de nuevo, señor Hendricks.
¿Te estás espaciando de nuevo? El profesor me miró fijamente, esperando una respuesta, a pesar de que había hecho una pregunta retórica. No, señor. Solo estaba pensando en algo. Le respondí. ¿Dos estás bien? ¿Esto ha estado sucediendo con más frecuencia últimamente? Preguntó. Estoy bien. Lo tranquilicé. Si necesitas ayuda con algo, no dudes en visitar la oficina del consejero escolar. Dijo, antes de volver a centrar su atención en la clase para poder dirigirse a ellos. Dos, por supuesto que estoy bien, últimamente he estado pensando en ciertas cosas y me tienen espaciado a menudo. El conferencista continuó dirigiéndose a la clase mientras hacía un anuncio sobre una excursión escolar. Tenía a la clase emocionada y animada para ir al campo como si fueran de vacaciones. 7 no estaba emocionado, pero no estaría de más hacer turismo de vez en cuando. De hecho, me gustaría visitar las principales ciudades de las que he oído hablar mucho en DC. Ciudades como Metrópolis, Star City y tal vez incluso Gotham, a pesar de que es un agujero infernal. El turismo no es lo mío, pero espero poder visitarlos pronto y espero no meterme en ningún tipo de problema con esos psicópatas que deambulan por las calles en este versículo. 5. Mis compañeros de clase estaban emocionados por la excursión escolar, un viaje a un área remota para estudiar la flora y fauna local. Hicimos las maletas y partimos temprano por la mañana. Nos reunimos en un lugar cerca del autobús que nos llevaría en el viaje para comenzar nuestra supuesta aventura. 19. Mientras avanzábamos por el campo, la mayoría de los niños charlaban y reían, disfrutando del paisaje y de la compañía de los demás. Mientras me sentaba en la parte de atrás como un solitario, tratando de evitar cualquier cosa que pudiera llevarme a socializar, mientras asentía con la cabeza al ritmo de la música que sonaba en mis auriculares. Tengo que admitir que DC tiene algunas canciones realmente geniales. Bloqueé el ruido que hacían todos los demás en el autobús mientras miraba fijamente por la ventana de vidrio. 4. Después de unas horas en la carretera, finalmente llegamos al lugar y era lo más remoto posible. No era como Central City, que estaba llena de edificios altos y tecnologías, era una ciudad sencilla con gente sencilla. 2. Nos permitieron un descanso de 30 minutos en un restaurante cercano. A los que querían usar el baño se les concedía permiso mientras yo me sentaba allí y observaba el estilo de vida de la gente del campo. Una vez transcurrido el plazo, continuamos con la excursión y los estudiantes, que estaban entusiasmados con el viaje, trataron de digerir toda la información sobre la vida vegetal alrededor de esa región mientras los profesores explicaban la vida vegetal y la vida animal en relación con el ecosistema de la Tierra. Mientras que los juguetones seguían haciendo el tonto, tratando de hacer que el viaje fuera divertido de su parte. Caminé detrás de la multitud y observé todo lo que sucedía frente a mí. Fue un buen viaje con buenos paisajes, pero llegó el momento de regresar a casa y todos comenzaron a tomar fotos. Una chica se acercó a mí y me pidió que le tomara una foto a ella y a sus amigos mientras me entregaba su teléfono. La miré por un segundo antes de tomar el teléfono y les di todas las tomas que quisieron. ¿Quién iba a decir que las chicas tomaban tantas fotos? Yo no, eso es seguro. 5. Gracias, sé que hiciste todo lo posible para hacer esto. Así que, gracias. Dijo la chica mientras le devolvía el teléfono. Claro, no tenía nada que hacer de todos modos, así que también podría ayudar. Le di una respuesta que hizo que me mirara sorprendida por alguna razón. En realidad eres una persona bastante agradable, asumí que podría ser grosero y molestarte fácilmente con los demás o irritarte fácilmente con ellos. Teniendo en cuenta el hecho de que normalmente estás solo y haces todo lo posible por no interferir ni involucrarte con el resto de la clase, como si estuvieras evitando a todos o fueras un solitario. Me dijo con un tono como si esperara no ofenderme con la verdad. 14. Es interesante cómo la gente a menudo asume que soy grosera e inaccesible simplemente por mi apariencia y el hecho de que tiendo a mantenerme callada. En realidad, soy una persona de mente libre y mientras no tenga un problema con esa persona, entonces estamos bien. Respondí con una pequeña sonrisa en mi rostro porque realmente me divertía. 8. Por cierto, soy Liv, diminutivo de Olivia. Extendió la mano para un apretón de manos. 5. Encantado de conocerte, Liv, soy Tom. Respondí como respondía su apretón de manos. 9. Probablemente debería regresar con mis amigos ahora, fue agradable hablar contigo. Dijo mientras caminaba de regreso a sus amigos mientras me saludaba. 4. La excursión había llegado a su fin y era hora de regresar a casa. El autobús fue ruidoso mientras todos charlaban y reían en el camino, intercambiando su experiencia y la mejor parte del viaje.
Me senté en la parte trasera del autobús con los auriculares puestos para poder desconectar a todos los demás, pero a medida que nos acercábamos a un tramo remoto de la carretera, el estado de ánimo de todos cambió repentinamente. De repente, escuchamos una fuerte explosión y el conductor del autobús se desvió para evitar una enorme pila de escombros que había estado bloqueando la carretera. Estaba sentada en la parte trasera del autobús y no podía ver lo que sucedía afuera, pero podía escuchar los gritos de pánico de mis compañeros de clase. De repente, el autobús se detuvo y el conductor gritó para que todos salieran. Bajé del autobús junto con mis compañeros de clase que salieron corriendo del autobús grande, y lo que vi fue una pesadilla para la mayoría. La carretera estaba en ruinas, con coches y camiones volcados y en llamas. La gente corría y gritaba, tratando de escapar de una figura en la distancia que estaba causando el caos. Era un villano, uno que nunca había visto antes. Estaba vestido con una armadura y parecía estar empuñando algún tipo de arma de energía. Mis compañeros de clase se quedaron helados de miedo cuando el villano se acercó a ellos, pero justo cuando estaba a punto de atacar, un movimiento borroso llamó mi atención. Un velocista había aparecido de la nada y corría en círculos alrededor del villano, esquivando sus explosiones y desarmándolo con movimientos ultra rápidos. No podía ver nada porque en realidad no estaba mirando, solo quería ponerme a salvo porque los otros autos conducían como toros furiosos cargando contra una bandera roja mientras los autos intentaban escapar del caos antes de que les llegara. Mis compañeros de clase estaban dispersos en diferentes direcciones mientras todos trataban de escapar a cualquier camino que les pareciera seguro. Los maestros y el conductor intentaron sacar a los congelados de la carretera y ponerlos a salvo mientras el villano seguía disparando rayos de energía al azar, intentando golpear al velocista. Corrí por la carretera mientras seguía saltando escombros y evitando las grietas en la carretera cuando escuché el chirrido de los neumáticos de los automóviles. Giré la cabeza de inmediato cuando vi un coche fuera de control que se dirigía hacia mí, congelado en el lugar como resultado de la conmoción y el miedo. Cerré los ojos y 5 boom de 12. El coche venía a toda velocidad directamente hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse cuando miré hacia arriba y vi que el coche se acercaba cada vez más. Pude ver cada detalle del coche, desde la expresión de pánico del conductor hasta las olas de calor que salían del motor. Incluso pude sentir el calor en su rostro mientras se congelaba de terror con el auto a solo unos milímetros de distancia. ¿Voy a morir de nuevo? Pero eso es demasiado pronto y no cuando acabo de empezar a adaptarme a la vida aquí, no cuando acabo de descubrir mis poderes. No puedo dejar que las cosas terminen así. Pensé para mis adentros antes. El sonido de un coche chocando golpeó mis oídos. Miré detrás de mí y vi el coche en el suelo, boca abajo y su parachoques estaba comprimido como si hubiera chocado contra una pared muy dura. Resultó que inconscientemente fui capaz de crear un campo de fuerza justo a tiempo. En ese momento, mientras pensaba que había encontrado mi eminente fin en este mundo, de alguna manera pude calcular la velocidad del vehículo que se acercaba y la fuerza del campo necesaria para contrarrestar el impulso debido al impacto. Mientras se desarrollaba el caos, la mayoría de las personas quedaron atrapadas en sus asientos, mientras que otras fueron arrojadas por las ventanas de sus autos. El sonido de los cristales rotos y el metal doblado era ensordecedor. El sonido de la sirena llenó el aire mientras sonaba como un faro para calmar los nervios de las víctimas. Las luces azules y rojas les aseguraron que la ayuda estaba en camino. La policía no tardó en llegar al lugar junto con algunas ambulancias y estaban rescatando a la gente. Supongo que estimaron que el número de víctimas sería radical teniendo en cuenta la cantidad de daños causados en el centro de la carretera. Entonces pedí ayuda mientras los médicos se apresuraban a bajar a mi posición con una camilla entre ellos. Le quitaron con cuidado el cinturón de seguridad del conductor y lo acostaron lentamente antes de extraerlo con cuidado del vehículo, evitando cortes con los pedazos de vidrios rotos que estaban por todo el suelo. Lo acostaron en una camilla y lo llevaron a la ambulancia. Mis compañeros de clase y todos los demás en nuestro autobús escolar habían comenzado a reunirse cerca de una ambulancia. No me sorprendió cuando vi a algunos con heridas, simplemente corrían a ciegas sin observar su entorno, siempre que se alejaran del caos. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero el daño ya estaba hecho. Atendieron a los heridos, administrando primeros auxilios y estabilizando a los que se encontraban en estado crítico. Las personas que no podían caminar fueron ayudadas a salir de su vehículo y subir a camillas, donde fueron evaluadas en busca de lesiones.
3. Los paramédicos trabajaron incansablemente, con los rostros marcados por la preocupación y la determinación. Sabían que cada segundo contaba en este tipo de situaciones. Trabajaron de manera rápida y eficiente, clasificando a los estudiantes y asegurándose de que los heridos más críticos fueran llevados primero al hospital. Los estudiantes que pudieron caminar fueron ayudados a subir a las ambulancias, donde se les dio oxígeno y atención médica adicional. Los médicos eran un borrón de actividad, sus manos se movían rápidamente mientras atendían a los estudiantes. Estaban tranquilos y tranquilizadores, hablando en voz baja y tranquilizadora a los estudiantes mientras trataban sus heridas. Los estudiantes estaban en estado de shock, algunos lloraban, otros estaban en silencio y miraban fijamente al vacío. Fue una experiencia traumática para todos ellos. Todos parecían conmocionados hasta la médula, la locura de 5 minutos que todos experimentamos fue un maratón de vida o muerte en el que solo los afortunados salieron ilesos. El incidente podría haber traumatizado a la mayoría de las víctimas, ya que parecían cascarones vacíos de su yo anterior. Yo, por otro lado, tenía sentimientos encontrados de emoción e inquietud, la escena era tan aterradora como podía ser. Mi corazón dio un vuelco porque temía que morir por segunda vez fuera un movimiento realmente aburrido, mientras que en ese mismo momento estaba asombrado de cómo podía desviar un automóvil en movimiento y sin una concentración a largo plazo para compensar la fuerza de la barrera. Si el velocista no hubiera llegado a tiempo al lugar de los hechos, podría haber terminado en una catástrofe. Es posible que se hayan perdido varias vidas. Vi a personas en camillas que se llevaban rodando sin extremidades. Me pregunté qué haría que una persona decidiera causar estragos en una carretera y tomar vidas como si no importaran. Casi vomité mi almuerzo al ver a las víctimas desfiguradas que fueron desafortunadas y no pudieron salir a tiempo. Supuse que podrían haber estado en el frente, cerca de los ataques impredecibles del psicópata. Ser consciente de la naturaleza oscura de la humanidad y experimentarla de primera mano eran dos cosas completamente diferentes entre sí después de todo. Y a pesar de toda mi bravuconería y mi voluntad de defenderme, sigo siendo una persona normal sin experiencia en lidiar con acontecimientos tan oscuros. 6. Que una persona se despierte por la mañana y decida que iba a matar a un montón de personas y desfigurar a muchas ese día, eso fue exactamente lo que yo describiría como locura y definitivamente cae bajo el radar de los psicópatas. Sí, la mierda pasa, pero lo que había sucedido ese día era una locura. El villano fue arrestado por la policía y, por supuesto, con la ayuda del velocista, pero fue un día triste para la mayoría de las familias. 9. Los estudiantes que alguna vez estuvieron emocionados de regresar a casa y compartir su maravillosa experiencia de excursión con sus familias, ahora regresaban a casa para contarles sobre el incidente más horrible que jamás hayan experimentado. 1. Fue un día infernal para todos los presentes ese día, incluyéndome a mí. Me acosté en mi sofá mientras recordaba ese día en que escuché el timbre de mi teléfono desechable. Leo debe estar en ello de nuevo. Contendí la llamada y escuché su voz siempre fría vibrar a través del altavoz del teléfono mientras hablaba. Oye chico, ¿tienes un segundo? Preguntó mientras esperaba mi inminente respuesta. Sí, hace tiempo que tengo noticias tuyas, Leo. Empezaba a pensar que te habías ausentado sin permiso. Respondí a su repentina pregunta. Algo así como ese chico, tuve que pasar desapercibido por un tiempo después de nuestro trabajo anterior. Bueno, ya basta de eso, tengo un trabajo que requiere esa mente tuya. Reveló su principal razón para llamarme. ¿Qué tipo de trabajo es esta vez? Le pregunté claramente por curiosidad. Es un trabajo para un jefe de la mafia y requiere una mente maestra criminal inteligente que pueda cocinar un plano estrategia para que sus hombres se infiltren con éxito en una propiedad de máxima seguridad y roben una pintura de una familia mafiosa rival. Explicó. ¿La mafia y cuándo vamos a empezar a trabajar? Le pregunté a Leo mientras pensaba en lo peligrosa que era la mafia por las películas que había visto sobre ellos. No, esto es todo lo que tienes, chico. No es mi trabajo, sino el tuyo. Dijo con franqueza que no tenía nada que ver con el trabajo. ¿A qué te refieres? Le pregunté en tono inquisitivo. Me pidieron el trabajo, pero no es de mi especialidad, solo de la tuya. Acepté el trabajo y le aseguré al cliente que conocía al hombre perfecto para el trabajo. Pronto les informaré sobre la operación. ¿Entendido? Me preguntó después de darme información incompleta sobre mi participación en el trabajo y su ausencia en él. ¿3 algún consejo para un novato? Le pregunté con la esperanza de que me dijera lo que se debe y lo que no se debe hacer. Puedes decidir no aceptar el trabajo, pero una vez que lo hagas, tendrías que llevarlo a cabo sin la opción de echarte atrás.
La mafia es conocida por su crueldad, ya que paga el precio de la traición con la vida del culpable. Leo lo hizo sonar casual, como si no fuera tan importante como en realidad era. Está bien, conéctame, no es como si tuviera algo que hacer conmigo de todos modos. Respondí mientras intentaba controlar lo ansioso que estaba, solo pensar en hacer un trabajo para un verdadero jefe de la mafia era algo que no veía venir. 6 Claro chico, espera los detalles pronto. Ah, y buena suerte con eso. Con esto dio por terminada la llamada. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico de Leo en mi computadora portátil que contenía los detalles resumidos del trabajo que estaba a punto de asumir. Recibí la información y me informaron sobre el trabajo que me ofrecían, un trabajo para robar un arte de una casa de seguridad ubicada en medio de una finca y que pertenecía a una familia mafiosa rival con una cantidad absurda de seguridad. El arte valía $500,000 y mi parte de este trabajo iba a ser de $80,000, suponiendo que todo saliera según lo planeado. 3 Me envió los planos y el mapa de la finca donde se encontraba la casa de seguridad. Toda la información que pudiera necesitar para el trabajo estaba allí, pero tenía la sensación de que podría haber más. Para que un trabajo pague esta cantidad de dinero por una pintura, estoy seguro de que había más porque deben haberlo intentado antes y fracasar. Tendría que resolverlo yo mismo. Leo volvió a llamar a mi teléfono desechable. Entonces, ¿qué piensas? ¿Vas a aceptar el trabajo? Mientras una sonrisa traviesa se deslizaba por mis labios, las últimas palabras que pronuncié antes de colgar la llamada fueron: tienes un trato. 8. Pocos minutos después, la llamada telefónica de Leo llegó a su fin. Tom se sentó en el escritorio de lectura ubicado en una esquina dentro de la habitación mientras estudiaba los planos que se le enviaron, que incluían toda la información requerida para esta operación. Vio este trabajo como un desafío porque definitivamente había otros que debían haber intentado robar allí y no tuvieron éxito en su agenda. Un reto que le mostraría dónde se encontraba entre los principales cerebros criminales. Para que alguien se acerque a una persona con su conjunto específico de habilidades, entonces ese hombre debe haberlo reducido a la necesidad de una mente maestra en la operación. 7 A medida que estudiaba la información relativa al trabajo, descubrió francamente que ciertas cosas no cuadraban y eran demasiado obvias. Casi como si llevara a cualquiera que estudiara cómo escapar con éxito de esa finca con un arte robado, a una región en particular que parecería un punto ciego para un ladrón normal impulsado por la codicia. Echó un vistazo más de cerca a los esquemas, mientras observaba los ángulos en los que estaban colocadas las cámaras y las líneas de lo que parecía ser un campo minado. El arte que se va a robar es una pintura muy importante que solo conocen unos pocos elegidos y que pertenecía a una familia mafiosa en Italia, la habían guardado en un lugar muy seguro donde nadie ha entrado a robar y vivieron para contarlo. La mansión que alberga el arte se encuentra en un lugar remoto que estaba en medio de una propiedad privada y estaba rodeada por hombres armados que custodiaban las instalaciones. Las esquinas que pueden servir como puntos ciegos estaban siendo vigiladas con cámaras de vigilancia. La región que rodea la mansión es un campo minado en el que solo las personas que están familiarizadas con el territorio pueden evitar las minas y moverse libremente sin activarlas. 2 Había torres de vigilancia situadas tanto al norte como al sur de la finca, respectivamente. Tom pasó una hora estudiando el trabajo y trató de averiguar por qué nadie había tenido éxito en robar objetos de valor de esa finca. Notó algo extraño en los esquemas del terreno que rodeaba la región de la mansión. Tom se sumergió más profundamente en sus pensamientos, tratando de averiguar por qué el suelo de esa región es así en los esquemas, como si se hubiera construido algo debajo de él. Al principio, Tom pensó que eran meras minas, pero aún así hay personas que caminan por las instalaciones regionales, asegurándose de que no haya intrusos al acecho y, sin embargo, no sean destrozados. Las minas solo se activan cuando un intruso sale de la mansión y se aleja de la mansión con la mentalidad de que han sido más astutos que los guardias y han logrado robar un arte que los hará ricos. 2 Miró más de cerca y trató de idear un avión de prueba completa con una tasa de éxito del 98%, notó una ruta que es demasiado buena para ser verdad y eventualmente será vista como un lugar perfecto para un escape. 2 An escape route which is being guarded but is being monitored by CCTV cameras. It was a very tempting route that any logical TF would take because it meets the requirements for a not only perfect, but an neat escape. It looked like a perfect way to each would draw a TF tattoo, like a moth to a flame. Es a great in front office study desk with the schematics of the state on it and to for a while, analyzing every bit of data and hoping it didn't miss anything they didn't want people to see.
Fuck. Was the only word Tom said that moment as he came to a realization that solves a crucial question which has been nagging at the back of his mind for a while now. We do the wars who go to patrol the minefield region leading to the escape route don't get blown into pieces even as they keep stepping on mines. But an intruder steps on a mine and gets their legs blown off completely within a period of 0.9 seconds after they stepped foot on the minefield and released their body from it to knowledge shit. That's just fucking diabolical, Tom says with a tone of excitement as a smirk starts cracking on the side of his cheek. This indicated that they have figured out what exactly was built into the ground and it was impossible for people to get out alive. 4. Tom luego miró los planos desde una perspectiva diferente, con la esperanza de obtener una mejor visión y descubrió que las cámaras de circuito cerrado de televisión colocadas en esa región son en realidad sensores de seguridad que permiten que solo las personas registradas caminen sobre las minas sin que exploten. Las personas cuyas identidades no han sido registradas o programadas en el sistema vuelan en pedazos en el momento en que ponen un pie en una mina, después de ser escaneadas e identificadas como intrusas por el sistema. Es entonces cuando las minas en el suelo explotan y todo esto sucede dentro de un espacio reaccionario de 0,9 segundos. 3. Tom luego se da cuenta de que necesitará algo así como un EMP de corto alcance que producirá un pulso de apagado que causaría que el sistema funcione mal junto con las minas en la sección transversal entre las dos partes del edificio, creando una ruta de entrada y salida que no estaba en ningún plano. El único problema era que el lapso de tiempo que tardaría el sistema en volver a estar en línea es extremadamente delgado y calculó que sería una estimación de 45 segundos a un minuto antes de que vuelva a funcionar la energía de respaldo para la parte de la finca, lo que definitivamente alertará a los guardias, una pequeña ventana para salir de los campos minados. 1. El período de tiempo es extremadamente corto porque es casi la cantidad exacta de tiempo necesaria para que los guardias lleguen a la escena y abran fuego contra los intrusos antes de abandonar el campo minado a través de las rutas que él creía que eran el escape real del campo minado. El único plan de escape de toda la finca es una maldita trampa dentro de una trampa, envuelta y regalada al intruso como otra trampa. De hecho, mostró a los ladrones la ruta de escape y las soluciones adecuadas para evitar las trampas. Lo que los llevaría a esa situación particular, pero en ese momento en el que casi pueden saborear el éxtasis conocido como éxito, es cuando caen presa de la trampa real y terminan muertos incluso antes de darse cuenta de lo que acaba de suceder. 2. Los ladrones que logran contrarrestar los campos minados y se dirigen a la ruta de escape terminan siendo brutalmente asesinados por un enjambre de balas disparadas por los guardias que vigilan esa región, disparándolos cuando están a solo unos momentos de escapar. Ahora estoy aún más emocionado por este trabajo, una experiencia de gran robo de autos que nunca se ha intentado con éxito. La sensación de ser más astuto que las personas que se creían más inteligentes que los demás debería ser muy estimulante. Tom dice esto en voz alta como si se hiciera una breve presentación sobre el progreso de esta operación, luego complementó este sentimiento de emoción con una sonrisa traviesa. 9. Teniendo en cuenta lo cuidadoso que el cliente quería ser con este trabajo, Tom estaba seguro de que los hombres contratados para llevarlo a cabo serían los mejores de los mejores. Este iba a ser el trabajo más difícil que había hecho hasta entonces, si podía idear un plan perfecto, entonces los hombres que el cliente debía haber elegido a mano se encargarían de los acabados. 3. Iba a ser un trabajo que requería el modo sigiloso porque cualquier pequeño error alarmaría a los guardias y podría comprometer la operación. Se sentó con su computadora portátil en su escritorio de estudio mientras reflexionaba sobre las formas de salida y los ángulos de rotación de la cámara y el tiempo entre cada interruptor. Fue una experiencia muy novedosa poder comprender cosas que sabía con certeza y de las que no tenía ningún conocimiento. Parecía que los aspectos teóricos y matemáticos de lo que estaba viendo le resultaban sorprendentemente fáciles, una hazaña que atribuyó a una inteligencia elevada que seguía desarrollándose de forma regular. Por fin. Estas palabras resuenan en el estudio de la casa de Tom, con él con una mirada de satisfacción en su rostro. Finalmente cubrió cada centímetro del plano que le dieron e incluso fue un paso más allá y trató de calcular cómo los cambios de guardia afectarían la velocidad de movimiento de cualquier grupo que se sometiera a la misión. Si iba a ser honesto, no creía que pudiera hacer la mitad de lo que acaba de hacer si estuviera en su pasado, independientemente del hecho de que se graduó con honores de primera clase. Con la finalización de este paso crucial, las piezas restantes caerán en su lugar. De acuerdo con el plan.
9 levanta su teléfono en un intento de hacer una llamada, el nombre de Leo apareció en la pantalla de su teléfono. Es hora de Tom Cruise esta mierda. 4. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト